Muy buenas tardes, querida teleaudiencia de TLV1. Nos encontramos ya casi cerrando este segundo año de participación, de colaboración de todos ustedes, con los aportes que yo puedo ofrecerles cada 2 semanas a los efectos de, como dije al comienzo, echar una luz filosófica más allá de la opinión, más allá de la influencia decisiva de los afectos en los tiempos que corren, sobre los grandes problemas de la vida del espíritu y en particular de la política, del acontecer político. Visto entonces desde la filosofía política, claro está, subespecie eternitatis. El título que he elegido para el día de hoy podría resumirse como, ustedes pueden leerlo en pantalla, la desdivinización de lo sagrado y, como consecuencia, la atrofia de la inteligencia de la persona humana. El título tiene una relación lógica, una relación en cuanto a que esta desdivinización constituye la causa, precisamente, luego de la atrofia de la inteligencia humana. Y esto habremos de desarrollarlo, como siempre, en los 2 acostumbrados bloques en que hemos moldeado estas contribuciones. Hoy la número 14, entonces, trata sobre esta cuestión. Diría que en primer lugar quisiera enumerar para ustedes 4 procesos de desdivinización de lo sagrado. 4 procesos de desdivinización de lo sagrado. El primero de ellos apunta a potenciar, como ustedes verán, la categoría de dominio, que es una categoría política, a reforzar la justificación de un gobierno mundial. Los 3 restantes se inscriben en el concepto contemporáneo del ecumenismo y también constituyen soportes de esa potenciación de la categoría de dominio político universal. Dicho en otras palabras, el ecumenismo es funcional a la justificación teológico-política del gobierno del anticristo en el Estado mundial único. Vamos entonces brevemente al primer proceso de desacralización. Aquí, en esta enumeración sistemática que yo les ofrezco ya desde el principio, irán incardinados algunos sucesos de los últimos días, algunos sucesos políticos y también que atañen a la vida del espíritu, a la fe sobrenatural, que han sacudido a la opinión pública mundial y por supuesto también a la nuestra como argentinos, con proyección precisamente en nuestro país. El primero, entonces, de esos procesos de desacralización de lo divino es aquella reducción del cielo empíreo al cielo físico, al cielo cosmológico que vemos con la mirada, con los ojos de la sensibilidad humana. Ya me he referido a todo esto. Me he referido a todo esto cuando dije en programas anteriores que se trata nada más ni nada menos de la transferencia del cielo empíreo como lugar en donde habita Dios, los ángeles, los elegidos, las potestades, en una palabra, aquel que define, aquel que describe Dante en el paraíso, allí por el canto 30, allí justamente es donde se define en la tradición medieval el locus theologicus por excelencia. Esta categoría ha sido angostada, reducida drásticamente desde la irrupción del proyecto globalista ecologista al cielo físico, al cielo cosmológico. Y esto ha tenido acogida positiva y amplio desarrollo, como lo iremos demostrando, en las preocupaciones y en la orientación pastoral de esta organización no gubernamental vaticana, ocupada hoy en su cabeza por este señor Francisco Roberto Prevost. Se trata, en el segundo caso de desacralización, de otro acontecimiento de la mayor importancia. Me refiero aquí ya a la reducción del concepto precisamente trascendente de la desacralización de la imagen, la pretendida desacralización de la imagen de la Santísima Virgen María, hasta igualarla casi a una mujer común y corriente. Pero esto ha tenido ya
un precedente en el hereje muerto Jorge Mario Bergoglio, autodenominado Francisco, y lo pueden ver ustedes, no es este un invento del señor Víctor Manuel Fernández, alias El Tucho, sino que ya estaba en su mentor ideológico, que era Jorge Mario Bergoglio. Les pongo en pantalla, a modo de introducción, entonces, este video que habla por sí mismo. Se presentó como corredentora, no, discípula. Cuando nos vengan con historias de que había que declararla esto, hacer este otro dogma o esto, no nos perdamos en tonteras. La Madonna que copre, La Virgen come que madre, cubre como madre, alla quale Gesù ci ha affidato di noi, a la cual Jesús come nos ha madre, encomendado a todos como non madre, come dea, no como diosa, non come corredentrice, no como come madre. corredentora, como madre. È vero che la pietà cristiana Es verdad que la Siempre piedad cristiana le da dei titoli belli, siempre le da títulos hermosos figlio alla mamma. dirigidos a la Quante madre. cose belle le dice un figlio alla mamma. Cuántas cosas hermosas le dice un hijo a la madre, cuántas. Ma stiamo attenti. Pero estemos atentos. Le cose che la Chiesa, i santi le dicono, le cose Las belle, palabras lindas que la Iglesia, los santos le dicen a María, della unicità no quitan nada de la unicidad redentora de Cristo. Es el único redentor. Son expresiones de amor, alcune volte esagerate. como un hijo a la madre, algunas veces exageradas estas Sempre ci fa expresiones. fare cose esagerate, ma di amore. El amor siempre nos hace hacer cosas E così exageradas. abbiamo Aquí, como consecuencia entonces de esta actitud inicial de negar a la Santísima Virgen su condición de corredentora, viene lo segundo, vale decir, la negación de la Santísima Virgen como mediadora de todas las gracias. Las razones que justifican el contrario, vale decir, la reafirmación, aunque no fuera un dogma de la Iglesia Católica, del carácter corredentor de María Santísima, casi que rozan lo más evidente, la conclusión más evidente del sentido común. La Virgen María es la Madre de Dios, elegida desde toda la eternidad para alumbrar en su seno virginal, sin pecado concebida. Porque quien niega a la Santísima Virgen justamente la santidad desde su nacimiento, como fue el caso de Jorge Mario Bergoglio, niega también la Inmaculada Concepción. Recuerdo a propósito de esto esa infeliz expresión de Bergoglio cuando decía que la Virgen no nació santa, sino que se hizo santa, como si fuese una buena discípula, una buena muchacha, casi como una muchacha de barrio. Estas fueron las expresiones que en su momento causaron escándalo. Decía entonces, es verdad que la Virgen está rodeada de un halo de misterio, pero también que es accesible en cierta medida, hasta cierto punto, por la razón natural. ¿De dónde podría nacer el santo de los santos sino de una madre virgen, de un útero espiritual y material, de un útero físico que fuese sin la mancha del pecado concebida? ¿De dónde podría nacer? Y lógicamente, este ser celestial, hoy ascendido, asumido a los cielos en cuerpo y alma, desde allí, desde algún lugar, está en el cielo, hoy en cuerpo y alma, es sin duda alguna la mejor garantía en aquella hora decisiva y terrible de nuestro juicio particular. Ella es la mediadora, precisamente porque se la llama advocata nostra en la oración del Salve Regina. A tenor de las últimas declaraciones de este señor Fernández, habría que modificar inclusive la recitación del Salve Regina y, ¿por qué no?, revisar puntualmente cada una de las letanías a la Virgen María que están ligadas a estas negaciones de este intruso del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Procede una nueva desacralización, que es la que corresponde ahora a la conferencia que se ha desarrollado con la presidencia también de este señor, el autor de ese libro titulado El arte de besar.
que es Víctor Manuel Fernández, este señor ha dado también a luz una idea original, a saber, la de, por supuesto, bajo la coordinación y la orientación fundamental de Francisco Prevost, a saber, una discusión acerca de los fenómenos místicos. Se trata, en pocas palabras, de dos etapas. La primera, de la relativización del fenómeno místico. Las apariciones sobrenaturales son dudosas. Y aquí este señor hace un juego nos propone un juego de palabras como si quienes lo leemos o lo escuchamos fuésemos principiantes en la fe sobrenatural. Y dice que el Espíritu Santo, se manifiesta en la historia de diferentes maneras y en forma, valga la redundancia, multifacética, multiforme. Aquí hay un eco por el contexto en que este hombre se expresa a un hegelianismo radical. Pero por el otro lado, como consecuencia de esto, acaba afirmando que dado que en los últimos 50 años se produjeron apenas dos fenómenos sobrenaturales, luego corresponde poner en duda todo aquello que tenga sabor a dos temas enormes de la fe sobrenatural y de la filosofía política en particular: el milagro y la profecía. Nada mejor que contribuir desde este plano, desde este enfoque, a los propósitos de la Cuarta Revolución Industrial, según ustedes lo podrán ver en lo que sigue. Inicia en una segunda etapa de este último proceso de desacralización, el que acabo de enunciar, lo que se llama la inauguración de una cierta mística intramundana. Pareciera un concepto contradictorio porque la mística no puede ser mundana, pero lo digo de esta forma para que se entienda que ahora, en lugar de lo sobrenatural, está lo puramente físico y mundano como objeto de purificación de la alta vida del espíritu. Debemos volver sobre el hombre mismo la vida mística, no sobre Dios trascendente, no sobre el Dios uno y trascendente. Verán ustedes la enorme importancia que esto va a tener, porque esta inauguración de la mística intramundana se puede lograr de dos maneras: de una forma positiva, negando lo sobrenatural, como es el caso de Víctor Manuel Fernández, designado para custodiar la doctrina de la fe de los apóstoles. Esto quisiera subrayarlo de modo especial. Y por el otro lado, de un punto de vista negativo, ¿cómo lo hace este filósofo o autodenominado filósofo de la hora actual, que es Byung-Chul Han, que nos lleva a la misma mística intramundana por vía negativa? Es decir, la negación de Dios, la postulación del nihilismo, la liquidación de la vida contemplativa en sentido de Cristo, la negación de la libertad de la persona humana y la entrega por completo a lo que yo he llamado aquí la cultura del instinto y de la inmediatez. Esta es la verdadera cara de este asiático presentado hoy atrevidamente, de forma absolutamente desmedida e injustificada, como el Fray Luis de León del siglo XXI, cuando en rigor se trata de un existencialista nihilista de bajo nivel, inclusive filosófico, casi inexistente por el contexto de sus afirmaciones. Todo esto conduce, todas estas cuatro desacralizaciones, a comprender que ahora esta nueva mística intramundana ejerce sobre el orden de la creación, y aquí está el fundamento espiritual de la Cuarta Revolución Industrial, ejerce, reitero, una función terapéutica correctiva de la obra creadora de Dios. Lo he dicho en otras oportunidades. La terapia aquí adopta un significado completamente opuesto al que le corresponde originariamente. Debemos saber que la terapia viene del verbo griego therapeuo, del infinitivo therapeuein, que significa, desde el punto de vista de nuestras sagradas escrituras, la acción curativa, el servicio, también es un servicio de nuestro Señor Jesucristo hacia el prójimo en actos de la mayor misericordia espiritual
inmaterial, cuando resucita un muerto, cuando cura a un enfermo, cuando manda a los 12, cuando incluso permite que sus santos, como es el caso, por ejemplo, de Santo Domingo, alcancen también a interrumpir la ley natural y resucitar inclusive un muerto, como registra la historia en la vida de la orden, precisamente de Santo Domingo de Guzmán. A esas obras se deben unir también aquellas curaciones que nuestro Señor opera siguiendo la naturaleza, y por eso se llaman a veces dinameis, o sea, obras que realiza Dios, también respetando el orden de la naturaleza por él mismo creado. Todos estos elementos, toda esta desacralización acaba en una cuarta, antes de pasar a la conclusión de estas cuatro, a saber, la admisibilidad. Lo nombro en último lugar, aunque no es una posición que cronológicamente se ubique última en el sentido del tiempo, de la cronología, pero sí en la inmediatez y en la importancia de los hechos que han ocurrido. Me refiero a la admisibilidad de la errancia y de la falibilidad del Papa de la Iglesia Católica. Esta es la tesis del galicanismo a la cual me he referido y que se resume básicamente en la idea de reconocer y resistir. ¿En qué sentido? Se admite por parte de todo el arco neoconservador, incluida también la forma mentis de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X y de la Fraternidad San Pedro, entre otras, de la posibilidad de la existencia de un maestro privado hereje, como podría ser quien funge de papa, quien pronuncia errores reiterados y sostenidos en el tiempo en materia de fe sobrenatural, de moral y buenas costumbres, donde lo asiste inequívocamente, garantido por la promesa de nuestro Señor Jesucristo, por lo menos en 2 pasajes del Nuevo Testamento. Digo, allí es donde se admite que quien funge como papa pueda errar, pueda incurrir en herejía y aún así seguir siendo reconocido como el principal custodio y guardián de la fe que destruye. Esto, queridos televidentes, es un proceso también de desacralización que sitúa al vicario de Cristo en la tierra, que es su vicario, pero no el jefe de la Iglesia, que es Jesucristo. La cabeza de la Iglesia es Jesucristo, pero quien funge como Papa hoy debería ser su vicario. El Papa, en términos generales, es el vicario de la cabeza, pero no es la cabeza. Digo, esto nos conduce al ridículo, subrayo, de reconocer como Papa a quien destruye la fe que debería preservar. Es como si yo aquí en pantalla pronunciara una herejía delante de Dios y de todos ustedes. Habría incurrido ipso facto en herejía y en excomunión late sentencia. No haría falta un juicio canónico para ver qué dije y qué no dije. Sería suficiente ante el juez competente en mi causa, que es Dios nuestro Señor, para que yo fuese excluido de la comunión de los santos. Y esto lo alcanza también a quien funge hoy como cabeza vaticana a tenor del canon 2315 del Código de Derecho Canónico de 1917, modificado a propósito y como moldura de este proceso de desacralización. Pero lo más importante es que sitúa al jefe de esta Iglesia, la novia de Jesucristo, que desciende desde el cielo para desposarse con el santo de los santos, se sitúa, digo, al vicario de Cristo como si fuese poco menos que un estadista temporal. Lo que refuerza entonces el llamado a un nuevo Mesías, el anticristo, de un gobierno mundial que ellos mismos postulan, que ellos mismos justifican para uniformar esta nueva religión postcristiana a la que la misma Academia Pontificia por la Vida acaba de convocar. Todo esto, queridos televidentes, estos 4 procesos de desacralización conducen a la paradójica de la inteligencia artificial como performativa de la personalidad humana. La inteligencia artificial como performativa de la persona humana. Digo esto en atención
a la propuesta de Yuval Harari, recibida positivamente en el Vaticano, en la Academia Pontificia por la Vida y en la Academia Pontificia para las Ciencias Sociales, a saber, de la constitución de un nuevo etos, de una nueva religión algorítmica que surge naturalmente del nexus al cual se refiere Yuval Harari, el hebreo, el judío Yuval Harari, cuando dice que será un Big Data quien, recogiendo todas nuestras subjetivas comprensiones acerca de lo sobrenatural, moldeará la religión del mundo, la religión de la hora actual, cuyo alfa y omega es el superhombre preanunciado por Nietzsche en el siglo XIX. A propósito de esto, hay algunos episodios que refuerzan lo que sigue a esta actitud francamente diabólica. El primero de ellos es saben ustedes que alguien ha dicho que quien no pone a Dios en el centro de su vida espiritual termina adorando a las bestias, a los ídolos y a los dioses de hechura humana que no pueden resucitar muertos, que no pueden resucitar ellos mismos y que no pueden obrar milagros. Lo primero que quisiera subrayar a propósito de esta cuestión de tanta importancia es la realización precisamente en este mes que terminó de octubre de 2025 en el Vaticano de lo que es la convocatoria para una revisión y profundización del acuerdo sobre libertad religiosa. También la convocatoria para este encuentro de despotenciación de la mística católica para convertirla, como dije recién, en una mística intramundana. Y le sigue a esto la proposición de nuevos ídolos y de nuevos profetas. Y aquí quisiera referirme, y lo voy a hacer posteriormente, a 3 casos paradigmáticos. El primero de ellos, a la aparición de, como dije, este filósofo asiático, Byung-Chul Han, denominado el filósofo de la hora actual, el filósofo del nihilismo, incluso el que propone un culto a la muerte sin la vida trascendente, sin la vida trinitaria. El segundo de los casos que quisiera poner ante la consideración de ustedes es la aparición de ciertos fenómenos en personalidades que sin mayor justificación han crecido exponencialmente ante la opinión pública mundial. El primero de ellos, acaba de ocurrir en nuestros días, es la presentación de esta joven, Dua Lipa, en el estadio de River, 100.000 personas para escucharla. Otro tanto ocurrió en Chile, pero ¿quién es esta mujer? Esta joven, ¿quién es esta mujer? Es una practicante de la espiritualidad hinduista que está en la base de la cuarta revolución industrial. Es una practicante del yoga, y digo, insisto, es idólatra, tiene en su cuerpo cerca de 20 tatuajes, y además de eso es filantrópica, esto sí es bien importante, y atea por sobre todas las cosas. El otro fenómeno es el fenómeno Franco Colapinto, cariñosamente llamado por casi todos los periodistas, por los medios de difusión, Franquito, Franco, etc. Toda esa cosa que nos muestran un personaje simpático, porque no, nada contra su persona, de todas maneras el respeto siempre por la persona de cualquier ser humano. Aquí hago una referencia apenas fenomenológica, como otras veces lo hice. Un hombre de 23 años apenas que ya tiene, lo verán ustedes ahora en pantalla, una calle en Luján, ahí, cerquita de la Basílica, del Templo Mayor, lo tienen ustedes así en pantalla, de la catolicidad, una calle que se llama Franco Colapinto, 23 años. 3 tomos ya dedicados a su vida y a su obra. Y además de eso, lo más importante, lo que viene a develar un poco el secreto de todo este misterio es su participación en lo que podríamos llamar la sucursal del Foro Económico de Davos en Bariloche, en la República Argentina, concretamente en el Hotel Yao Yao.
que tiene cierta semejanza a aquellas élites globalistas que se reúnen en el Hotel Bilderberg. Van viendo ustedes, se justifica en cierta medida la potenciación de estos personajes a los efectos de comprender de que todo está bajo control, menos el final de esta batalla, menos el final de esta guerra contra la creación. Como lo dije en otras oportunidades, la Cuarta Revolución Industrial nació para ser derrotada, finalmente, con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Todos estos procesos se enmarcan en lo que he llamado en otros momentos el tercer paradigma de la filosofía política, aquel en donde se muestra la intención humana de corregir la obra creadora de Dios, de actuar en una terapia invertida, aquella evangélica a la que me referí anteriormente, para corregir, no para imitar la obra creadora de Dios, sino para corregirla e incluso borrar toda sombra, todo rastro del pecado original en el hombre y en la naturaleza en su totalidad, porque el ataque es global, es absolutamente integral y en todos los frentes en forma simultánea. Dicho esto, a modo de introducción, tal vez un poco prolongada, más de lo acostumbrado, les propongo entonces una pausa para que podamos llegar a la segunda parte ya en un análisis un poco, como siempre, más sistemático, que les permita a ustedes un análisis de los elementos que hemos puesto a consideración. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Tele-V1, toda la verdad primero. Continuamos entonces con nuestro examen propuesto para el día de hoy. Y la pregunta aquí sería, ¿por qué? ¿De qué manera podemos justificar mi afirmación de partida? A saber, que el proceso de desacralización, de inmanentización de la vida del espíritu y de la fe sobrenatural, esa fusión
esa reducción del locus theologicus al locus cosmologicus acaba fundamentando, produciendo la atrofia de la inteligencia de la persona humana. Tal vez habré de ocuparme más adelante, en los pocos programas que nos quedan hasta cerrar el ciclo 2025, de los modos en que la inteligencia artificial atrofia la totalidad de las dimensiones de la persona humana que otras veces definí en 2 grandes campos y en 6 categorías. Habré de recapitularlo en algún programa posterior antes que termine el año, para subrayar allí que la inteligencia artificial opera genéticamente, opera además reemplazando las funciones del intelecto, reemplazando las funciones afectivas y reemplazando también las funciones biológicas que sustentan la vida del intelecto y la vida incluso entera de la persona humana. Digo entonces, este proceso de desacralización atrofia la inteligencia en primer lugar porque produce el efecto de inmersión de la persona humana en la cultura de la inmediatez, en la cultura de la respuesta instintiva frente a la pantalla. Lo he dicho en otras oportunidades, el problema esencial de la cuarta revolución industrial es la velocidad en las decisiones que impide el recto discernimiento. Esa es la primera de las consecuencias. La segunda, y esto sí quisiera subrayarlo de modo especial, es la justificación de lo que he llamado la tercera inhabitación de la persona humana, que es la inhabitación tecnológica. A ver, ¿de qué se trata? Lo voy a recapitular en pocas palabras. Si todas nuestras reacciones quedan reducidas a lo más bajo de nuestros instintos inferiores, es obvio naturalmente, y este es un planteo hobbesiano muy claro, que serán disímiles y conflictivas las unas con las otras. Por lo tanto, se impone una regulación central por parte de una inteligencia universal, que se llama hoy inteligencia artificial general, que abarca, que agrupa a todas y que se reúne, subrayo esto, en un nexus de control global, absoluto, detallado y en tiempo real. Abarca la totalidad de los aspectos de la vida humana, vegetal y animal. La vida entera del orden de la creación, ellos dicen del planeta, se entiende perfectamente lo que queremos significar. Digo entonces, estas 2 consecuencias nos llaman ahora a considerar la posición adoptada por el Vaticano muy a tono con estos propósitos, muy a tono con estas orientaciones de la élite globalista. Cuando hablo aquí de posiciones que adopta el Vaticano para sustentar el movimiento espiritual inmanentista de la Cuarta Revolución Industrial, sitúo al señor Prevost no como vicario de Cristo, sino como vicario del globalismo elitista del anticristo. Y esto es muy claro en cuanto venimos examinando. Se ha propuesto una redacción en el seno de la Academia Pontificia para las Ciencias Sociales, a propuesta del propio Prevost, de una Rerum Novarum Digitale. Fíjense ustedes el grado de desacralización y atrevimiento inclusive de estos personajes. Saben ustedes que la inteligencia artificial y la orientación ecológica, espiritual ecológica, vienen a justificar la presencia y la elección de Prevost en el lugar que ocupa. Ya lo vimos en el día mismo en su entronización, hacer gala de lo que Yuval Harari aconseja en uno de sus libros y que recoge Klaus Schwab, a saber, la utilización de relojes o pulseras biométricas. Esto se vio con absoluta claridad en el mundo entero el propio día de la entrega de los atributos pontificios a este señor, impostor, como subrayo siempre, del trono de Pedro. Quisiera entonces avanzar en este análisis, en esta dirección.
se propone una redacción de la Rerum Novarum Digital como si fuese una continuidad de la Rerum Novarum de León XIII. He tomado el nombre de León XIV para continuar la obra de mi predecesor León XIII. Una enorme mentira, porque la Rerum Novarum de 1891 atiende a la rehabilitación de la auténtica justicia política, de la justicia general, de la justicia distributiva y conmutativa sobre la base de la justicia natural y de la justicia divina. Y esto es incuestionable y surge de modo transparente de la encíclica Rerum Novarum de León XIII. En cuanto que esta nueva encíclica o carta que propone Prevost, a saber, la Rerum Novarum Digital, concreta explícitamente el primer gran objetivo de la Cuarta Revolución Industrial, que es acentuar nuestra vida online, en situación de aislamiento, en situación de encierro y en situación psicológica de inferioridad por causa del miedo que el bioterrorismo infunde, especialmente desde 2019 en adelante, incluso hasta el día de hoy. Esta iniciativa ha tenido lugar, como decía, en la Academia Pontificia para las Ciencias Sociales. Y nos da cuenta de ello un personaje conocido entre nosotros allá por la década del 90, que es el señor Gustavo Vélez, miembro conspicuo del Opus Dei. Dicho sea de paso, organización que también financió los estudios para uno de los pocos proyectos que se hicieron en nuestro país en favor de las ciudades atómicas de 15 minutos. Este señor, que ya desde la década del 2010 trabaja para la Cuarta Revolución Industrial sin que nadie lo advirtiera, está hoy como miembro de la Academia Pontificia de las Ciencias Sociales y acaba de publicar una obra que, en atención a ustedes, he conseguido y la pongo aquí en pantalla, que es un atlas para la inteligencia artificial para Latinoamérica y el Caribe. Es curioso porque se trata de una obra muy bien presentada, pero que tiene una particularidad, a saber, que todos sus gráficos, todos ellos muy ilustrativos, esconden un contenido esotérico, a saber, tienen forma circularidad, de la circularidad inmanente que caracteriza a la espiritualidad hinduista, a la teología hebraica, que es cosmológica y no trascendente, y que se opone a la circularidad trascendente trinitaria que yo he defendido en esta pantalla, precisamente. La inteligencia artificial, entonces, que presenta en este atlas, tiene grandes capítulos, pero también la tarea de la Academia Pontificia en vistas de la configuración de esta nueva Rerum Novarum, que es el polo opuesto de la Rerum Novarum de León XIII, la reduce a tres grandes objetivos. ¿Cuáles son esos grandes capítulos de la inteligencia artificial en la propuesta del señor Gustavo Vélez, que ya desde el principio nos advierte que el problema de la inteligencia artificial no es un problema tecnológico, sino que es un problema cosmovisional y espiritual, como lo he dicho aquí, teológico-político? Esos grandes capítulos son, en primer lugar, la confirmación de lo que ya pedía el señor Prevost, el afianzamiento de un gobierno mundial único, inteligencia artificial para la gobernanza global. Propongo aquí un término nuevo, global, con lo cual quiero hacer referencia a que no se trata de un afianzamiento de los localismos, sino la desaparición del Estado-Nación, la desintegración en ciudades atómicas de 15 minutos, sobre el molde de la antimetafísica, de la física de Epicuro, subordinada a un gobierno global planetario único. Ese es el primer gran tema, la gobernanza global, tan reclamada por las crisis y las disrupciones simultáneas que venimos sufriendo desde 2020 en adelante. El segundo es la dinamización de una productividad que tenga como centro solo a la persona humana, sin referencia alguna a parámetro moral fundado en el derecho natural y menos aún compatible con la fe sobrenatural. El tercero, el favorecimiento del bienestar temporal, que no es lo mismo que el bien común de la persona humana en la comunidad política, enraizado en la metafísica del bien y del ser. Paradójicamente, en la Ilustración,
Y aquí el contenido esotérico se nota, un arco iris al que tantas veces me he referido. El otro de los grandes capítulos, el cuarto, hace referencia a una labor de sinergia, ya término propuesto en Davos 2024, que implica la homogeneización de las conductas en favor de la preservación de la casa común igualada livianamente por estos señores con el orden de la creación. Y posiblemente el más grave de todos, el que corona a todos, es una inteligencia artificial que pretende sustituir la inteligencia humana al Homo sapiens, entre cuyos capítulos está la instauración de una justicia algorítmica. Vean ustedes el cartesianismo masónico radical de estos personajes. No sin ir más lejos podemos considerar, ustedes lo habrán visto seguramente en pantalla, yo no lo traje hoy a colación, simplemente por una cuestión de tiempo y de resumir mi exposición, de abreviar mi exposición, logrando una mayor claridad. Habrán escuchado las declaraciones de este señor Prevost, donde habla de los millones de estrellas que hay en el universo, cuántas hay asignadas para cada uno de nosotros, un planteo cartesiano para probar la existencia de Dios. Bueno, esto muestra la forma mentis de un matemático inmanentista a la moldura del racionalismo moderno. ¿Cómo es este señor? ¿De qué manera, entonces, la Academia Pontificia para las Ciencias Sociales encara la labor encomendada por Prevost en vistas de la Rerum Novarum Digital? De tres maneras. En primer lugar, proponiendo una inteligencia artificial para la paz mundial. En segundo lugar, una inteligencia artificial para la justicia social. Y en tercer lugar, con un cierto aroma mariteniano que dio origen al cúmulo de herejías del Concilio Vaticano II, una inteligencia artificial orientada al desarrollo del humanismo integral. Aquí prácticamente está el título de esta obra de Maritain, que tanta influencia, que tanto daño ha hecho en ese enorme proceso de desacralización que comenzó con el Concilio Vaticano II y que llega hasta nuestros días en una lógica lineal implacable. En primer lugar, ¿qué significa entonces? ¿Cuáles son las preocupaciones de la Academia Pontificia en punto a la justicia por la paz? Se nos habla explícitamente de la configuración de un etos fundante de la conducta moral y política apoyado sobre una nueva religión postcristiana. Etos que luego deberá fluir en un nuevo derecho constitucional digital, vale decir, una constitución globalista de carácter digital que incorpore inclusive las nuevas comunidades humanas y de robots, humanas y algorítmicas. Algo de esto ha ocurrido ya en nuestro país, precisamente en Zárate, en la localidad de Zárate, donde su intendente acaba de nombrar un chatbot Sara, de nombre Sara, con Z inicial, a cargo de una dirección general que depende de la Subsecretaría de la Atención al Vecino. O sea que nuestro país avanza en bajada y sin frenos por el camino de la Cuarta Revolución Industrial. Lo demás son pantallas, es un humo que distrae la atención. Digo entonces, un derecho constitucional digital, una justicia, como dije antes, algorítmica, que garantice que la conversación política es sustentable. Y aquí se hace explícita referencia a la persecución y al patrullaje en redes de todo discurso disidente considerado como discriminatorio o discursos de odio para quienes discrepan con estas orientaciones de la Cuarta Revolución Industrial. El segundo gran tema, la inteligencia artificial ya no para la paz, sino desde el punto de vista de la justicia social. Vean ustedes el alcance, alcanza las virtudes políticas, no apenas abrir y cerrar una puerta, no apenas para ayudar a un discapacitado a mover su silla de ruedas. Esto es otra cosa. Esto, como insisto una vez más, es teológico-político. ¿Qué significa esto de la justicia social alimentada por la inteligencia artificial? Aquí debo recordarles el guión de la Carta Apostólica Dilexite de reciente aparición, donde se propone, como aquí también,
un nuevo contrato social. En aquel caso de Dilexité, un nuevo contrato pedagógico. ¿Pero por qué se habla de nuevo contrato? ¿Qué sobreañade este nuevo contrato a la teoría contractualista de la modernidad, cuyo nacimiento, podríamos decir, se encuentra ya, por ejemplo, en Juan Jacobo Rousseau en el contrato social? Cabe recordar que ya para Rousseau el contrato social, las pautas del contrato social son una nueva religión, como lo es el ecologismo inmanentista, como lo asume la Academia Pontificia para las Ciencias Sociales. Y por lo tanto, el ethos y el derecho constitucional asumen una categoría coercitiva que emerge de ese nuevo contrato, que recoge las exigencias del medio ambiente como regulación integral de la vida del espíritu y la vida completa de la persona humana. La primera cuestión, entonces, la asignatura de un nuevo contrato social. En segundo lugar, el concepto de transparencia. ¿Qué significa transparencia? Hacen alusión con esto a la conveniencia de aplicar la inteligencia artificial en todos los campos del quehacer de la persona humana, cultural, religioso, educativo, social, en todos ellos. Por último, se nos propone una inteligencia artificial que regule hasta los más mínimos movimientos con nuestras finanzas personales, la integración en plataformas de todos nuestros gastos, de todas nuestras conversaciones, de todas nuestras inquietudes en lo que se llama la estrategia de plataformas, o también, si pretenden decirlo desde otro punto de vista, en la famosa estrategia de los blockchain, o sea, yo compro un caramelo y queda registrado en un libro contable global donde se computa hasta el último gasto para regular mis movimientos financieros, mis inquietudes, mis conversaciones con las exigencias del medio ambiente y de la sostenibilidad, digo, de la conversación sostenible y políticamente correcta. Se habla, por último, de una inteligencia artificial en el marco de un desarrollo humanista integral. Y aquí, este señor Bellis propone de manera muy didáctica un triángulo al que llama virtuoso, pero que yo me permito llamar vicioso. En la parte superior, en su vértice superior, se encuentra una afirmación injustificada y aceptada sin beneficio de inventario por la Comisión justamente encargada de redactar esta nueva Carta Apostólica, esta nueva Rerum Novarum, a saber, el progreso exponencial e indefinido y permanente sistemático de los medios cibernéticos de última generación que alimentan esa causa formalísima del gobierno mundial que es la inteligencia artificial. En uno de los vértices inferiores, el financiamiento, la propuesta de un financiamiento sostenible para garantizar precisamente el avance indefinido de la inteligencia artificial, que rompa con las desigualdades sociales y que les alcance a todos los habitantes del planeta la posibilidad del acceso a la vida online, lo que debe entenderse como el sometimiento, la sujeción de hasta el último campesino a la vida online y al control del nexo de la inteligencia artificial general, digo, la inteligencia del anticristo. Y el tercero de los vértices, en la base del triángulo vicioso, es la integración de esos progresos exponenciales de la inteligencia artificial y de su correspondiente financiamiento al servicio de la casa común, el orden de la creación. En el medio de ese triángulo, en su interior, se sitúa la persona humana. El día de mañana, hoy grabo para que ustedes reciban mi contribución el lunes, pero hoy es día 14, mañana día 15 de noviembre, se cumple un aniversario más del fallecimiento del gran maestro de Santo Tomás de Aquino, que fue San Alberto Magno. San Alberto Magno, lo traigo incidentalmente a colación para decirles que la concepción antropológica de San Alberto nos permite comprender al hombre situado entre el tiempo y la eternidad. Ahora bien, este hombre
que esta organización no gubernamental vaticana sitúa en el interior de ese triángulo vicioso es un hombre encerrado en un Excel y privado inclusive de su libertad. Como dije, sometido a la cultura de lo inmediato y de la irreflexibilidad. Pero este hombre, así sometido, tiene dos soluciones que la misma Academia Pontificia le ofrece. Dos vías de conversión a este nuevo nacimiento, a este nuevo bautismo digital, a esta nueva religión digital. Ellos son la conversión ecológica, y esto es lo más dramático y lo más chocante, la conversión digital. Se habla de una conversión, un término religioso, sagrado, aplicado a las cosas sagradas, tomado en vano para hablar de una conversión hacia la inmanencia, hacia el puro materialismo y hacia la vida de la inmediatez y de la irreflexión, como dije, en el ámbito de la digitalización. Pero, ¿cuáles son frente a esto las soluciones que emergen desde la rehabilitación de la fe sobrenatural católica que a nosotros nos corresponde, a mí en particular, transmitirles a ustedes? En primer lugar, propondría entonces la ruptura de ese círculo vicioso de la inmanencia cuyo alfa y omega son los sistemas cibernéticos. Se nos ofrecen día a día múltiples propuestas y ofertas para que comencemos por consenso, por determinación de nuestra propia voluntad, a abandonar el dinero efectivo e inclusive a dar rienda suelta a ese deseo infinito en la posesión de bienes materiales mediante la compra con enormes descuentos y reposición inclusive de dinero y cómodas cuotas a través del pago o por código QR. Esto es nuestro suicidio, es la liquidación de nuestra libertad, porque donde desaparezca el dinero en efectivo, le sigue a esto el control de nuestras decisiones, de la voluntad, de nuestras decisiones racionales y prudenciales. La prudencia habrá cedido su paso al algoritmo. En segundo lugar, propondría yo la rehabilitación de una auténtica mística sobrenatural en el sentido de la propuesta de Alberto Magno, una ascesis que creciendo en el conocimiento de los efectos hacia las causas, la última de todas, Dios, creador, uno y trino, juez y providente, que acaba en la razón, la inteligencia exhausta frente al milagro, frente al verdadero misterio, y que se completa con la vida mística auténtica y trascendente, no con la mística intramundana a la que hice referencia. Creo que se podrían proponer, ya a modo de finalización de esta exposición, dos postulados. El primero, una auténtica conversión que nos permita hablar hoy más que nunca con Dios acerca de los hombres y hablarles a los hombres acerca de Dios. Quisiera cerrar mi exposición del día de hoy con la antífona de las vísperas del día de hoy, viernes 14 de noviembre de 2025. Ascienda, Señor, nuestra oración con el olor del incienso ante tu presencia. Les agradezco y los espero a una nueva convocatoria de aquí a unos días, 15 días, para continuar con nuestro análisis. Amen.